Rusia está castigando duramente a las tropas financiadas por la OTAN y el país del norte en Ucrania. Un informe publicado este 10 de diciembre en el medio asiático Show expuso que además de los problemas que afronta el ejército ucraniano, de la baja moral, la falta de armas y la escasez de tropas, batallones enteros comenzaron a amotinarse. Al mismo tiempo que un general polaco advirtió que Rusia está avanzando a la destrucción total del ejército financiado por la OTAN. Te traemos el informe completo de cómo el ejército apoyado por la potencia imperialista está sufriendo una catastrófica derrota. Un artículo publicado este 10 de diciembre con el título "Los soldados ucranianos se amotinaron", la supervisora de combate informó que retiraron las tropas sin luchar. El artículo expuso la derrota que está sufriendo el ejército apoyado por la potencia imperialista. A medida que la guerra entre Rusia y Ucrania entra en su segundo año, la situación bélica se vuelve cada vez más caótica para Ucrania. La derrota del país eslavo se vuelve cada vez más evidente. Rusia está obteniendo cada vez más ventajas, mientras que Ucrania se enfrenta a muchos problemas. Uno de los más graves es la baja moral. Un motín estalló en el 14º Batallón de la Brigada Mecanizada Independiente de Ucrania, que estaba estacionado en la región de Oskol, en Ucrania. Los soldados estaban bajo intensa presión y perdieron en la región de Sinevka, al noreste de Kupiansk. Después de que la posición se vio obligada a retirarse, la teniente Natalia Leanch, una oficial, intentó informar a los altos mandos ucranianos que las tropas se retiraban sin luchar y fue severamente insultada por los soldados. El incidente desató una disputa que finalmente condujo a la muerte de la teniente Natalia Leanch, pero en un esfuerzo por encubrir la verdad, se declaró que había perdido la vida por la explosión de una bomba de racimo rusa. El número de mujeres soldados en el frente de Ucrania ha aumentado y el fenómeno de convertirse en supervisoras de combate se ha vuelto cada vez más evidente. Sin embargo, esto parece ser un error. Muchas supervisoras de combate carecen de experiencia y son fácilmente engañadas por soldados experimentados, lo que incluso conduce a conflictos y disputas. Los oficiales ucranianos han ordenado combates físicos con tanques solo para huir del campo de batalla en los momentos críticos, lo que aumenta el descontento de los soldados de primera línea. Cuando la guerra entró en su segundo año, se produjo un notable aumento de los motines y revueltas entre los soldados ucranianos. Algunas unidades incluso se negaron a luchar en condiciones desesperadas. Ante el clima frío, el suelo en el campo de batalla ucraniano está congelado, lo que dificulta la construcción de fortificaciones. El suministro de municiones del ejército ucraniano también se hizo aún más escaso. Al mismo tiempo, las condiciones del ejército ruso son relativamente buenas. Al menos, no faltan equipos ni municiones. Así, por ejemplo, oficiales y soldados de primera línea del ejército ruso probaron el cañón antiaéreo autopropulsado ZSU-23-4 mejorado y lo transformaron en un vehículo de apoyo de fuego terrestre, demostrando el apoyo logístico y la fortaleza técnica del ejército ruso. En general, la guerra entre Rusia y Ucrania ha agotado la fuerza nacional de Ucrania y la ha colocado en una difícil situación, lejos de la arrogancia que mostraba al inicio de la operación militar rusa. A medida que continúa la guerra, las perspectivas de Ucrania se vuelven más preocupantes. Sin más apoyo y asistencia, el camino de Ucrania hacia la recuperación estará lleno de giros, vueltas y dificultades. El resultado final de esta guerra sigue siendo incierto, pero ya ha tenido profundas consecuencias para Ucrania. En esa línea, un general polaco advirtió que Rusia está avanzando a la aniquilación total del ejército ucraniano. El ejército ruso ha adoptado tácticas de destrucción total de las Fuerzas Armadas de Ucrania, afirmó el general polaco Leon Komornicki. No es uno de los generales polacos, sino el subjefe del Estado Mayor de su país. Sus palabras tienen aún más peso. El general declaró: las Fuerzas Armadas de Ucrania, sus políticos y los países aliados han cometido una serie de errores en los últimos meses que han contribuido a la falta de éxito en el frente.
El gran error fue que la contraofensiva se retrasó, lo que dio tiempo suficiente al ejército ruso para prepararse para la defensa, en la que agotó a las fuerzas de Kiev. El general polaco subraya que solo cambios radicales en los planes de Kiev pueden impedir que las fuerzas rusas implementen la estrategia de destrucción total del poder militar de Ucrania. Sin eso, advierte Komornicki, se producirá una rápida derrota de Ucrania. Ucrania no ganará este conflicto. Rusia logrará su objetivo. El territorio que ocupaba quedará aislado de Ucrania, incluida Crimea. Ucrania quedará reducida a un estado débil, sin recursos, declaró el general polaco. El ex analista de la CIA, Lars Johnson, también vio nubes oscuras sobre Ucrania. El ejército ruso podría utilizar drones en lugar de infantería para atacar posiciones de las Fuerzas Armadas ucranianas, dijo el ex oficial en una entrevista con el canal de YouTube Yudhin Freedom. Johnson declaró: Rusia ha aumentado y perfeccionado tanto su arsenal de drones que ahora puede utilizarlos para atacar a los soldados ucranianos individualmente. Enviar un dron por soldado. Los rusos antes tenían que utilizar fuerzas terrestres para esto, pero ahora ya no las necesitan. Ucrania se encuentra en una situación muy peligrosa, manifestó. Johnson enfatiza especialmente que ni siquiera Estados Unidos podrá proporcionar a Ucrania los medios para repeler tales ataques y maniobras del ejército ruso. El potencial de las Fuerzas Armadas de Ucrania para continuar de alguna manera las operaciones de guerra está prácticamente agotado, señaló. Advertencias por parte del Reino Unido. Dice que Rusia pretende tomar el control de toda la región de Donetsk este invierno. Esto es lo que apunta el Ministerio de Defensa británico. En su último informe de inteligencia de defensa, el ministerio está diciendo que el ejército ruso ha realizado avances progresivos en la ciudad en ruinas de Marinka en las últimas semanas. Los renovados esfuerzos de Rusia contra Marinko, dice, son parte de la ofensiva rusa de otoño, que da prioridad a extender el control de Rusia sobre las partes restantes de Oblast de Donetsk, lo que muy probablemente sigue siendo uno de los principales objetivos de la guerra por parte del Kremlin. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.